Para la etapa de acondicionamiento se requiere pasar de 0.5 volts a 2.5 volts en la salida de esta etapa, esto a una temperatura de 50 grados. Para ello se utilizó un amplificador no inversor. El voltaje está expresado por Pin por 1 más Rf sobre Rg. Para obtener esta amplificación de 5 se busca que la división entre estas resistencias de 4 para que sumado a la unidad nos dé una amplificación de 5. Para ello se ocuparon los valores comerciales de 6.2 kilos y 1.5 kilos, dando como resultado la división 4.133, lo que al sumarse con la unidad nos da 5.133, un valor muy cercano al deseado. Para explicar el funcionamiento de la simulación, tenemos que nuestro LM35 sea nuestro sensor de temperatura. En este caso, en la aplicación Proteus es manual, lo que quiere decir que los 50 que ven ahí es la temperatura a la que estamos manejando. Ahora bien, seguido de este sensor tenemos nuestra etapa de acondicionamiento usando un OPAMP LM358 con resistencias de 1200 y 6200 ohms respectivamente, haciendo una aplicación no inversora. Una vez conectado esto al Arduino, hace que cuando pasa la señal, ahora en nuestro relé, cuando la temperatura sea mayor a 50, este esté cerrado y cuando sea menor a 50 esté abierto. El circuito tiene su comienzo con esta clavija en la que identificamos la fase y la etapa neutra. En la fase pusimos esta cintita para identificarla. Siguiendo su camino llegamos al fusible y del fusible pasamos al elemento calefactor. Continuando con el circuito, el elemento calefactor lo que hace es remitirse al relé, que el relé a la vez está conectado a la parte neutra de nuestro circuito. La conexión de nuestro relé está ubicado para estar normalmente abierto. Sin embargo, una vez que se inicie el código va a pasar a un estado de estar cerrado. Ahora, de este lado, en la parte del sensor LM35, lo que va a pasar es que la señal que va a estar recibiendo va a estar en este cable amarillo, que va a ser la entrada en nuestro rectificador de la señal, el cual está compuesto de un OPAMP no amplificador inversor, amplificador no inversor, perdón. Y lo que va a pasar es que su salida se va a dirigir hacia la señal del Arduino. Dentro del Arduino se va a hacer una conversión y una vez que la temperatura que esté detectando del sensor sea arriba de 50 grados Celsius, se va a pasar a un estado abierto el circuito y entonces se va a dejar de calentar el elemento. En este momento nuestro circuito se encuentra cerrado, lo que quiere decir que no se está calentando nada ni está pasando información. Lo que vamos a hacer es que vamos a conectar nuestro circuito a la corriente y se va a empezar a calentar nuestro calefactor para que cuando alcance la temperatura de los 50 y sea notable en la gráfica, se va a abrir el circuito para detener el calentamiento. En este momento ya pasó el umbral de los 50 y el circuito vuelve a estar en un estado de normalmente abierto para que se descienda la temperatura del calefactor. Ese es el descenso natural una vez que se enfría y ahí entra en un estado de subidas y bajadas hasta que ya sale de ese umbral y se queda cerrado.
Bueno, para empezar con la explicación del código que se usó para el termómetro. Primero, en FloatMC se declara una variable flotante para almacenar el valor de la temperatura en grados Celsius. Luego, se declara el pin analógico donde estará conectado el sensor de temperatura, en este caso el A0. Luego se declara el pin digital donde está conectado el relay, en este caso el pin 8 del Arduino. Y se define el número de muestras que se tomarán del sensor para realizar un promedio, de 10 lecturas en este caso. Luego se delimita el límite de temperatura por el cual si este se supera, el relay se apagará, en este caso 150 grados. Luego, en la sección del void, se empieza la comunicación serial con 57.600 baudios por comunicación en el puerto serie. Se configura el pin del relay como salida digital, permitiendo activar o desactivar este. Luego, se inicia el relay en estado de apagado o en modo low, asumiendo que el relay se activa en modo high, por lo que este se mantiene apagado al iniciar el sistema. Luego, para la función de void loop, primero se declara la suma de las temperaturas como 0. Se declara la variable local tempsum que se usa para acumular las lecturas de la temperatura. Luego se crea un bucle de promediado de muestras. En este se utiliza un bucle for para tomar 10 lecturas del sensor LM35. Luego se lee el valor analógico del pin donde está conectado el LM35 y el cual es un número entre 0 y 1023 debido a la resolución del Arduino que es de 10 bits. Y luego se convierte el valor analógico en temperatura en grados Celsius. Primero se multiplica por 5 para convertir el valor ADC a un voltaje en un rango de 0 a 5 volts. Se multiplica por 100 para convertir ese voltaje a temperatura. Y se divide entre 7 debido a la amplificación creada por el OPAMP LM358. Luego, se acumula el valor convertido de temperatura para después calcular el promedio y se crea un delay de 10 milisegundos entre cada lectura para darle tiempo al sensor y evitar lecturas consecutivas demasiado rápidas. Después, el valor promedio de este bucle de las 10 lecturas se almacena en TMC. Luego se imprime la temperatura actual en el puerto serial, se añade una coma para separar los valores y se imprime el valor límite de temperatura de 50 grados Celsius en una nueva línea. Y se da un delay de 500 milisegundos para dar tiempo antes de llegar a la siguiente actualización de la pantalla. Luego, si la temperatura media, el TMC, supera el límite establecido de 50 grados, se va a activar el relay con high, lo que apaga el dispositivo conectado. Y si la temperatura no supera el límite, este se mantendrá desactivado. Esto debido a que el relay está configurado en modo de normalmente cerrado. Y luego se esperan 100 milisegundos antes de volver a empezar el ciclo y tomar nuevas lecturas.